contacto, y muchas veces el único contacto que tiene el paciente con el servicio de medicina nuclear, debemos tener la respuesta correcta, precisa y concisa, y también diseñar ciertas respuestas que sean concordantes para todos los que trabajamos en un servicio, especialmente en aquellos servicios en que somos muchos. ¿Ya? Y no que él me dijo una cosa y usted me está diciendo otra, sino que tener respuestas que sean comunes para todos. Aquí tenemos los conceptos de seguridad, ya es un estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden provocar daño de tipo físico, psicológico, material, son controladas para preservar la salud y el bienestar de los individuos y de la comunidad. Eso lo tenemos que llevar nosotros a nuestra práctica diaria y esa es la razón por la que nosotros vamos a trabajar. Ya, atender, acoger favorablemente. Atención, prestar un servicio de acción, ¿ya?, en un elemento de actividad en particular, evitando que el entorno nos pueda distraer. Y en este momento tenemos un entorno bastante nocivo, ya que siempre lo andamos trayendo en el bolsillo o en las manos, que es nuestro móvil, nuestro celular, y que en algunos casos es parte de nuestro trabajo ya. Donde yo trabajo, muchas de las instrucciones están por un WhatsApp y manejamos en este momento como 5 WhatsApp institucionales dentro del servicio para comunicarnos con los radiólogos, los médicos nucleares, la secretaria, en fin, ¿ya? Y uno tiene que andar en cada momento revisando. En el desarrollo de lo que quiero manifestarle, asumimos que están realizados y aprobados los controles de calidad de los instrumentos, de los radiotrazadores y los protocolos de cada examen. O sea, partimos de la base que eso ya está solucionado y muchas veces son, en algunos casos nuestros en Chile, somos los tecnólogos médicos los que tenemos que ver con los controles de calidad de los instrumentos, tenemos que ver la radiofarmacia, ¿ya? Y también estar revisando los protocolos. Y cuando hablo de control de calidad también me quiero detener un instante para recordar a Mariana Cabrejas, ¿ya?, que fue la que creó la necesidad de los controles de calidad en Latinoamérica. Tuve también la oportunidad de conocerla por allá en el año 85, 86, y después tuvimos una relación de amistad y siempre teníamos una respuesta a las consultas. ¿A quién vamos a atender? Vamos a atender a un ser humano enfermo, ¿ya? La persona que nos va a ver a cualquier servicio no va porque es turista, ni porque le gusta ir, o porque nos encontró simpático, o porque iba pasando y encontró que la puerta era bonita. No, va porque está enfermo y necesita un servicio nuestro para poder recuperar su salud, ¿ya? Y aquí está. Entonces, la mayoría de los pacientes vienen con un factor de una carga emocional, tanto él como su familia, y más aún cuando atendemos niños, vienen sus padres, sus madres, sus abuelos, o sea, todas estas personas tienen una carga emocional que muchas veces no tienen contención estas personas, y son muchas veces las personas con las cuales más nos cuesta poder lograr un diálogo. También muchos vienen de lejos o han tenido una preparación previa y han tenido que pedir permiso en el trabajo, por lo tanto, el tiempo que tienen ellos dedicados para nosotros lo tenemos que optimizar y no podemos decirle vuelva mañana. Muchos le temen a las radiaciones. Ya debemos fortalecer también nuestras características personales de empatía ya como profesionales para atender las necesidades y por supuesto estar totalmente convencidos y saber lo que vamos a realizar. No podemos titubear, no podemos tener dudas al respecto. Y un mensaje es que el día anterior es conveniente revisar cuál es nuestro plan del día siguiente y saber, estar seguros si lo que vamos a hacer lo conocemos bien. Bueno, esto es un cuadro un poco largo, pero nada más que lo vamos a resumir rápidamente. Cuando estamos con una amenaza de enfermedad, nosotros hacemos evaluaciones. Si sabemos que algo rápido, nos quedamos tranquilos, pero poco a poco vamos haciendo análisis de las situaciones. Y si consideramos al final que los mecanismos de enfrentamiento son los adecuados, o sea, tenemos un plan de salud, vivimos en una ciudad grande, donde hay buenos profesionales, buenos instrumentos, nos quedamos tranquilos a pesar que estamos enfermos porque podemos encontrar una solución. Pero si consideramos que los mecanismos de enfrentamiento son inadecuados, hay un estrés, hay un temor. Y la mayoría de las personas vienen en esta área, ya vienen atemorizados. Por lo tanto, nosotros necesitamos una comunicación humana verbal, que son las transferencias y las contratransferencias que resultan en la empatía. La empatía y termina después en este rapport, que es cuando nosotros encontramos, ¿ya?,
una buena comunicación con el paciente y logramos su confianza para que lo podamos inyectar, para que lo podamos poner en un equipo que piensa que lo va a aplastar, para que lo podamos realmente atender y puedan obtener su colaboración. ¿Cuáles son los parámetros generales que tengo que considerar? Bueno, aquí tenemos un diagrama de flujo de medicina nuclear, ya de las cosas que realmente se van realizando en aspectos generales, pero aquí nos vamos a relacionar solamente en el parámetro paciente y diagnóstico. Y aquí tenemos una trilogía, yo soy amigo de los triángulos, ¿ya? Los triángulos amorosos, no voy a hablar de ese tema, pero de los triángulos. O sea, en este caso, el triángulo es el paciente, que es nuestro principal, o sea, nuestra razón de trabajar, la radiofarmacia, la instrumentación. Y nosotros como tecnólogos médicos estamos tenemos que lograr equilibrar la participación de cada uno de los componentes. La triada de la seguridad, vamos hablando ya, identificación y las condiciones que tiene el paciente al recibirlo, que el examen solicitado en la hojita de orden coincida con el diagnóstico, ¿ya? Y cuando atendemos al paciente que desea mejorarse, debemos solicitar la orden médica, confirmar que el paciente es correcto, corroborar el diagnóstico con examen que esté apto para el estudio y evaluar las contraindicaciones que pudieran existir, informarlo adecuadamente y aclarar sus dudas, entrevistarlo en relación a su enfermedad, proceder de la forma más cómoda posible, siempre vigilado, nunca quitarle las manos, o sea, los ojos de encima al paciente, especialmente si son niños, verificar el buen estado del paciente al recibirlo, si bien la medicina nuclear no tiene efecto adverso en general, los pacientes muchas veces hay que estar seguro que cuando se van del servicio estén en buenas condiciones. Y por supuesto también no olvidar los aspectos administrativos que están asociados a la atención médica. Y cuando hacemos el examen, porque esto al recibirlo, solamente al recibirlo, y después en el examen, que también tenemos que ver los tecnólogos médicos, tenemos que estar seguros que el protocolo que vamos a aplicar es el adecuado para el examen, colocar los datos completos en el inicio del examen, tanto de la parte relacionada con el paciente como con su enfermedad, y obviamente la vigilancia en todo momento. No podemos olvidar que tenemos objetos móviles, que las cámaras se mueven, que las camillas suben o bajan, y si alguien nos interrumpe y estamos moviendo el equipo, podemos dañar al paciente. Al menos en Chile el paciente debe leer, comprender y firmar lo que se llama el consentimiento informado. Ya es un aspecto legal. Nosotros no podemos hacer un examen, desconozco aquí la situación en Colombia o en otros países, no podemos hacer un examen si el paciente o su tutor, en caso de que sea un menor de edad, haya leído, comprendido y firmado el consentimiento informado. Y habitualmente somos nosotros los que le aclaramos las dudas antes que le informen. En Chile existe la ley de derechos y deberes del paciente que debe estar en cada centro con respecto a los derechos que tienen los pacientes y un pequeño pie de página con respecto a los deberes que tiene el paciente con nosotros. Y ahí tenemos también otro triángulo, otra triada que es que tenemos que equilibrar los aspectos técnicos con los éticos y con lo humano, ¿ya? Para poder atender adecuadamente al paciente. Y recomendaciones, saludarlo, presentarse y muchas otras necesidades que podemos aportar tanto institucionales como personales. Y por supuesto cuidar nuestra presentación personal, no manifestar rabia frente a un paciente porque perdió nuestro equipo de fútbol, no agredir a un paciente verbal o físico, eso está estrictamente prohibido. Evitar polemizar, hay pacientes que llegan con un grado de violencia muchas veces, desde ingresan al servicio en esas condiciones, y el paciente no siempre tiene razón, pero hay que ser cuidadoso cuando lo contradecimos. ¿Cuáles son las consideraciones importantes? Una de esas es que los pacientes viajan de lejos a hacerse el examen, porque la medicina nuclear no está disponible en cada centro, en cada pueblo. ¿Ya? También muchos los radiotrazadores son importados o son difíciles de obtener. Hay que recordar siempre que existe, además del costo económico, un costo emocional. No todos los pacientes están en condiciones de entender las instrucciones y no porque tengan algún déficit atencional, sino que están con otro problema. Entonces, aunque uno les explique, ellos están pensando en su enfermedad. El objetivo de cualquier examen es evaluar en qué condiciones está la persona para decidir el tratamiento adecuado, y el menor de edad siempre debe estar acompañado de un adulto responsable de su cuidado. Y obviamente tener los planes de contingencia que son institucionales, son de cada servicio y tenemos que conocerlo.
Dentro de la presentación que hacemos nosotros, tiene que estar la entrevista al paciente, y lo cual es fundamental, en relación al examen que está pidiendo, ¿no es cierto?, donde debe coincidir el diagnóstico presunto, o sea, por qué le viene el examen, y el tipo de examen a realizar. Y debemos leer y comprender la orden médica. No sé si aquí en Colombia, en otros países, los tecnólogos médicos, aparte de lo técnico, tenemos que tener ciertas dotes de adivinar qué es lo que dice en la papeleta de la orden médica. ¿Ya? No se entiende el nombre, no se entiende el examen y muchas veces no se entiende el diagnóstico. Entonces tenemos que empezar a entrevistar al paciente para hacernos una idea o solicitar el apoyo del médico nuclear que nos puede asesorar en ese aspecto, porque no podemos hacer un examen, especialmente radioactivo, en forma equivocada. Y hay alcances de nombre, diagnóstico, por lo tanto tenemos que la persona que tenemos al frente nuestro es la persona que necesita el examen que tenemos programado. Ya, también en la entrevista nos permite identificar pacientes con alguna enfermedad de base, ya, adicional por la que vienen, que nos puedan ya sea perjudicar o tenemos que considerarla al momento de realizar nuestro examen. Evaluar las contraindicaciones y confirmar si el paciente está apto para el examen, y debemos potenciar obviamente la habilidad blanda y la empatía para poder, porque nosotros estamos en contacto directo, o sea, aunque haya pandemia, la distancia no se cumple en medicina nuclear, tenemos que estar al lado del paciente. ¿Ya? Y la identificación del paciente debe estar asegurado durante todo el proceso, desde que llega hasta que se retira, del mismo modo cuando se entregan los resultados. Ya actualmente muchos de los pacientes se le pone una banda, ¿no es cierto?, en la muñeca con los datos. Las instrucciones. Medicina nuclear es una técnica de diagnóstico y de tratamiento que involucra aspectos funcionales, aspectos que son muchas veces complejos en relación a la preparación y la realización del examen. La instrucción al paciente estar inscrita en especial aquellas que existen en muchos factores y ojalá dárselo en forma precisa y concisa, consultar sobre medicamentos, exámenes previos, contraindicaciones y todos los demás elementos necesarios, y todo tiene que ser claro y preciso, ¿ya? Antes de proceder. Hay casos especiales como son de la embarazada y niños. Yo parto de la base que toda mujer entre los 12 y los 50 años está embarazada mientras no demuestre lo contrario. ¿Ya? Eso es un concepto que lo tengo desde que empecé a trabajar con radiaciones. ¿Ya? ¿Usted qué edad tiene? Tiene 12 años, bueno, demuestre que no está embarazada, y uno generalmente le hace las consultas, obviamente con el beneplácito de sus padres al lado del tutor. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que la mujer que vayamos a atender en edad fértil no esté embarazada, ¿ya? Y si es necesario algún examen, o suspender el examen, nuestro examen con radiaciones hasta que le llegue la regla menstrual nuevamente, ¿ya? Y también hay que tener cuidado con pacientes con capacidades especiales, con daño cognitivo, en estado crítico. Se debe extremar siempre las precauciones en la atención especial en preparación previa del personal y los equipos antes del examen. O sea, no podemos llegar con el paciente al examen y el equipo está apagado, por ejemplo, que puede haber ocurrido. ¿Cuánto me queda? Perfecto. Bueno, y también está, con respecto al embarazo y la lactancia, estas son un listado de cosas que tenemos que tener para asegurarnos de no atender a una mujer embarazada, y si está amamantando, programar la suspensión momentánea de la lactancia por un tiempo. Con respecto a la administración del radiotrazador, hay que asegurarse que la acción correcta del radiotrazador para el examen. Ya tanto la administración, también hay que asegurarnos bien cómo lo vamos a hacer, ensayar muchas veces con el paciente en algunos casos, aclarar las dudas antes que aunque nos tome algún tiempo, tener todos los elementos necesarios, obviamente una actitud segura y profesional, y nunca dejar de vigilar al paciente. Para muchos la administración endovenosa lo consideran una agresión, ya, y los mismos otros tipos de administración. Entonces, y dentro del examen o procedimiento debemos revisar previamente el programa de exámenes, protocolo, ya para tener todos los elementos, saber que el equipo está operativo, está el control de calidad, no tenemos otro examen que pueda, si tenemos que hacer controles, no haya otro examen que esté programado. Los elementos SOS también, ya revisar el examen siempre al finalizar, si es necesario algún control,
o que técnicamente está adecuado. Y si hay cualquier cambio que hagamos al protocolo, debemos dejarlo debidamente anotado. Y esto es lo que yo llamo la pausa de seguridad, ¿ya? Que al menos yo la practico siempre, aunque esté seguro, siempre voy, antes de inyectar el paciente, antes de comenzar, reviso que el paciente correcto, reviso que el radiotrazador sea el correcto, que cuando lo medimos en el activímetro, en el calibrador de dosis, lo hayan medido en el isótopo que corresponde. Nosotros usamos varios isótopos durante el día y de repente estamos midiendo el tecnecio, pero el calibrador estaba puesto en galio, por ejemplo. Entonces, eso es lo que yo llamo las pausas de seguridad, que las tenemos que tener siempre en cada momento. Eso nos evita cometer algún error. Otras situaciones pueden estar la planificación de los exámenes, estar de acuerdo a la capacidad operativa del servicio, y eso evita situaciones complejas por atraso, apresuramiento. En general, en medicina nuclear no existen riesgos en los procedimientos, pero no están exentos de reacciones adversas o inesperadas. Pueden ocurrir contaminaciones provocadas por incontinencia del paciente, por lo tanto, si un paciente prostático o una persona operada de la vejiga, tener los elementos como, por ejemplo, pañales o mantas acolchadas, ¿no es cierto?, absorbentes para ponerla en la camilla. No suspender medicamentos sin antes consultar con médico especialista tratante. En la entrevista se pueden anticipar situaciones complejas. Y muchos pacientes al levantarse de la camilla de examen pueden tener vértigo por cambio de la presión ortostática, por lo tanto han ocurrido accidentes, el paciente se ha caído al levantarse de la camilla porque se marean, especialmente gente de cierta edad, ¿ya? Y esta es una campaña que organizó el Colegio de Tecnólogos Médicos hace muchos años atrás, la campaña de SPEED, ¿ya? Que es la S, saludarlo, la P de presentarse, ¿ya? La E de explicarse, la otra E, educar, ¿no es cierto?, al paciente en lo que vamos a hacer, y la D de despedirse, ¿ya? Y SPEED es un acrónimo que en inglés significa rápido, o sea, eso hacerlo lo más rápido posible, pero hacerlo lo más serio y claro posible. ¿Sí? Errar es humano, pero estadísticamente si cada 100 exámenes que revisamos hace uno mal, tenemos una falla de 1%, pero al paciente esa falla va a significar el 100% del error. ¿Ya? Y el paciente puede que no recuerde ningún nombre el día que se atendió, pero sí se va a acordar cómo lo atendieron. ¿Ya? Eso es. Esto también hay una serie de elementos que están en el IAEA, ustedes lo pueden buscar, ya con respecto a las calidades, ¿no es cierto? A nivel de todos los centros de medicina nuclear seguimos las instrucciones del IAEA. Ya también hay para mejorar la calidad global de lo que estamos haciendo, existe un proyecto, un protocolo, digamos, Quantum, que después Diego Ruiz nos va a hablar más extenso sobre el tema. ¿Ya? Y bueno, con eso sería todo. Mi agradecimiento a mis colegas y compañeros de trabajo de Positron Med, desde las autoridades hasta el personal administrativo, pasando por los colegas tecnólogos, y en general a las personas que me ha tocado atender, porque es la única forma de la interacción con las personas que uno aprende a atender bien o evitar atender mal, ¿ya? Y bueno, gracias por su confianza y atención. Creo que estamos en la hora, ¿ya?